Les invito, hermanos, a poder buscar la lectura en esta mañana que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y dice así la palabra del Señor: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a suplicar la dirección del Señor. Padre Celestial, queremos ahora, Dios mío, que por tu infinita gracia nos alcances con tu misericordia, Señor, trayendo discernimiento, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, de la verdad de tu palabra. Líbranos del error, Señor, y úsanos para que seas tú el que, escogiendo a este vocero, Padre, puedas traer la verdad, que pueda obrar, Señor, en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Tú sabes las circunstancias que todos y cada uno de nosotros enfrentamos cada día. Sabes, Señor, cómo hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. Pero sabemos, Señor, que si estamos aquí es porque en tu gracia nos permites escucharte. Por eso, Dios mío, que no haya ni un solo corazón que salga vacío en este día, sino que tú obres con poder y traigas, Señor, a nuestras vidas esta salvación tan grande, que cubra, Señor, nuestro pecado, que alivie, Señor, nuestros problemas y sufrimientos, Dios mío, descansando en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Antes oraba nuestro hermano Daniel, pidiendo al Señor que nos dé confianza, que nos ayude a seguir confiando en Él. Y de eso queremos hablar en esta mañana, de que sigamos confiando en Dios. Pensaba que evidentemente uno no puede puede hacerlo, cogerlos y sacudir a las personas, ¿no? Para que podamos entrar en conciencia de la obra de ese Dios infinito, que con tanta misericordia y amor obra en nuestras vidas. Que entendamos que fuera de Él no hay nada mejor, pero no lo podemos hacer. Pero sí que confiamos en que Dios puede hacerlo. Confiamos en que Él tiene el poder para que realmente seas sacudido en tu vida ante este Dios todopoderoso y que puedas descansar en Él. Pero también es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos seguir confiando en el Señor sin desmayar. Porque miren, tenemos que reconocer que a veces parece que esta vida, que en ocasiones se convierte en vidas rutinarias marcadas por horas, labores, quehaceres semanales. Incluso a veces la vida cristiana parece que se convierte en una rutina, de tal manera que hasta podemos enfriarnos en el amor y en el deseo de estar con nuestro Señor. Y eso no es lo que queremos que suceda en ninguno de ustedes, ni tampoco en mí.
sino que realmente el Señor siga atrayéndonos con pasión, que por encima de todas las cosas podamos buscarle cada día y sobre todo anhelar estar con Él para siempre. Antes, en las charlas y las conversaciones que mantenemos los hermanos, estábamos hablando acerca que la pandemia, por ejemplo, el COVID sigue estando aquí. Fíjense que apareció en marzo del 2019, ya hace casi 4 años, va para 4 años, y sigue estando presente, ¿no? Y si nos fijamos, pareciera que desde ese tiempo para acá, porque eso fue un tiempo convulsivo, ha sido algo que evidentemente no esperábamos, pues desde ese tiempo para acá, en estos últimos años, parece que esta espiral de inseguridad y de temor general a nivel mundial se están acentuando, ¿verdad? De tal manera que incluso casi que en la mente de los más mayores nos podrían decir que nunca habían vivido algo similar a lo que estamos viviendo actualmente. No solamente, o quizás desde ese momento de la pandemia, ¿no?, que fue algo que nos bloqueó a nivel mundial, sino que hemos ido caminando en estos años hasta la actualidad, viviendo, por ejemplo, otro acontecimiento que está marcando pues a este mundo, como es la guerra entre Rusia con Ucrania y todo lo que se está generando en torno a ella, ¿verdad? Y como digo, todo esto parece que aumenta exponencialmente ese sentir de inseguridad y de temor. Porque todos estos acontecimientos están afectando realmente la base, los fundamentos de nuestra sociedad. Estamos viendo cómo la economía se ve afectada, estamos viendo cómo la salud se ve afectada, estamos viendo cómo los valores morales y éticos se están viendo afectados, los valores familiares, las relaciones e incluso la fe. La fe de muchos, y no nos referimos en este caso a personas que puedan creer en otras religiones o en otros pensamientos, sino la fe de muchos cristianos, en alguna medida, se está viendo afectada. Y es que no ignoramos, no podemos ser ignorantes ni inconscientes de que ciertamente todo lo que está sucediendo nos afecta también a nosotros. Es decir, aquí no hay superhombres y supermujeres a los cuales todo lo que está pasando a nuestro alrededor es como si fuéramos de acero y no nos afecta. Si piensas así, vas errado. Nuestras vidas se están viendo afectadas. Conocemos de hermanos que seguro están sin trabajo. Hermanos que están viviendo problemas familiares. Hermanos que están probablemente viviendo con enfermedades. Incluso, quizás porque no nos damos cuenta y estamos lejos, pero oramos por hermanos que están pasando la guerra. ¿O ustedes creen que en Rusia y en Ucrania no hay hermanos nuestros? Oramos y viven de primera mano muchos de estos problemas. Y aún y con todo, además, seguimos viendo cómo la fe está siendo atacada, también cada día de una manera creciente. La fe cristiana está siendo atacada en muchos ámbitos, y además de maneras cada vez más abiertas y evidentes. Nosotros estamos estudiando los jueves las cartas del apóstol Juan, y en las últimas semanas precisamente hemos tocado un asunto que Juan nos propone y que, aunque él escribió ya hace casi 2000 años, es tan vigente hoy que no podemos descuidarlo. Y es que la fe cristiana, la base doctrinal
incluso se ataca desde dentro, desde aquellos que se dicen ser creyentes o cristianos, falsos maestros que se levantan con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas y están dañando seriamente incluso la fe de muchos cristianos. Yo les aconsejo a que si pueden leer los estudios que se envían por WhatsApp, lo hagan acerca de Juan, cómo nos llama a estar alerta, atentos, con discernimiento y con luz. Hermanos, amigos, la presión de esta olla de maldad está cada día aumentando más. Y esa es la realidad. Y eso es algo que además la palabra no nos oculta. No vamos a hablar de eso ahora, pero la palabra no nos oculta que esto va a ir de mal en peor. No nos oculta la verdad, sino que nos la manifiesta precisamente para que podamos entender, por un lado, la gracia y misericordia del Dios en el cual se sustentan nuestras vidas, pero también para que despertemos, si aún estamos dormidos, estando atentos y alertas, e incluso por la gracia y misericordia de Dios para seguir trayendo salvación, si aún no eres salvo en tu vida. La pregunta que nos quisiéramos hacer en esta mañana es, y ante todo esto, ¿qué debe de hacer el creyente? ¿Qué debe de hacer el creyente? Y miren, la respuesta nos va a parecer obvia, pero no deja de ser realmente importante, porque es una verdad a la que firmemente cada hijo de Dios tiene que sujetarse, y es a seguir confiando en Dios, a seguir confiando en Dios. Miren, en el texto que hemos compartido de esta carta del apóstol Pedro, él está terminando su carta, está llegando al final de esta carta que él ha dirigido a su destinatario y va concluyendo, después de todo lo que él ha ido exponiendo en la carta, animándoles a seguir confiando total y absolutamente en Dios. Creo que todos o muchos de los que estamos aquí sabemos cuál era el contexto en el cual Pedro escribe, pero muy rápidamente recuerden que él escribe esta carta, y lo pueden ver ustedes en el primer capítulo, destinada a una serie de hermanos que se encontraban en la dispersión, es decir, hermanos que vivían en diferentes regiones, porque ellos habían tenido que salir huyendo, principalmente por causa de la persecución que se había originado sobre todo en Roma, hacia los cristianos en la época de Nerón. Y tuvieron que abandonar, tuvieron que dejar los lugares donde ellos vivían. Y aún en los sitios en los que ellos se habían establecido, ellos seguían pasando por dificultades, por pruebas, por adversidades, principalmente por causa de su fe en Cristo. Porque eran creyentes, porque eran cristianos, les estaban persiguiendo hasta el punto de que si podían los mataban. Pero eso además afectaba todo el entorno de sus vidas. Para encontrar un trabajo, para encontrar un hogar, para poder estar en un lugar con sus familias. Ante esta situación, el apóstol Pedro, evidentemente inspirado por Dios, por medio de su Espíritu Santo, escribe esta carta para alentar a esos hermanos, para animarlos, para que ellos sigan teniendo claro de que a pesar de todo lo que estaban viviendo en sus vidas, que lo vivieran con la esperanza puesta en Cristo, su Salvador y su Señor. Aquel que era el ejemplo sublime que ellos tenían que imitar y que era en el cual se tenían que fijar. Y para que ellos además pudieran sentirse fortalecidos, recordando todo lo que obtenían con la obra de salvación. Y de esa manera, por la gracia de Dios, incluso en medio de esas pruebas, seguir testificando el Evangelio, seguir compartiendo del Señor, mostrándose en todo momento firmes y confiando en ese Dios soberano y todopoderoso.
Y miren, aunque este es el contexto de esta carta, y estas exhortaciones se sitúan dentro de este período de pruebas y de dificultades que estaban viviendo aquellos hermanos, podemos ver que, sin embargo, el principio sigue siendo también un principio que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Este principio de seguir confiando en Dios en medio de las adversidades, de las dificultades y de las pruebas, es aplicable también a nuestras vidas. A través incluso de la actual situación que estamos viviendo. Porque como estamos diciendo, por un lado, todo esto que está pasando también afecta a la vida de los creyentes, pero además seguimos sufriendo, si cabe aún más, los ataques hacia la fe cristiana. Podrían leer muchas noticias de cosas que están sucediendo incluso en Estados Unidos y en otros países, donde los gobiernos y donde una serie de estamentos cada día parece que encorsetan más la vida de los creyentes. Y miren, quizás a lo mejor ahora mismo no estamos viviendo una persecución como aquellos hermanos, pero hay hermanos que sí la viven. Pero probablemente tú sigas también sufriendo en tus carnes y a lo mejor incluso desde el círculo más cercano de tu vida. Una persecución a tu fe, una lucha que día a día mantiene. Muchos hermanos están viviendo y estamos viviendo y estamos siendo sometidos a pruebas. Así que estas exhortaciones que el apóstol Pedro hace, deseamos que puedan servirnos en el día de hoy para poder descansar en nuestro Dios soberano y seguir confiando en Él. Que Dios nos ayude a poder ponerlas en obra en nuestras vidas. Y miren, ¿cómo les exhorta Pedro a seguir confiando a estos hermanos? Y podemos verlo para nuestras vidas. ¿De qué manera exhorta Pedro a seguir confiando en Dios? Miren, en primer lugar, el apóstol Pedro lo hace recordándoles que Dios es el que está al control de todas las cosas. Que Él es el que está al control de todas las cosas y permite cada una de ellas en nuestras vidas. Y que nosotros debemos de someternos y reconocerlo humildemente. Así. Dice nuestro pasaje, humillaos, dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Podemos preguntarnos cuántas veces no nos cuesta reconocer que Dios es el que está al control de todas las cosas. Porque es verdad que muchas veces lo decimos, muchas veces lo hablamos, pero la pregunta es, ¿cuántas veces reconoces en tu vida de que Dios está al control de todas las cosas y que Él está permitiendo cada una de ellas? Miren, la cuestión incluso no es solamente que a veces nos cueste reconocer que esto es así, sino que además muchas veces nos resistimos y hasta nos rebelamos en medio de esas dificultades que nos puedan pasar y no queremos ver que Dios está al control de ello y que Él lo está permitiendo. Hacemos preguntas que evidentemente podemos decir que en cierta medida son lícitas, pero que nos muestran realmente que a veces nos falta entender que Dios está al control de ellas. ¿Por qué vivo yo esto, Señor? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? Pero miren, hermanos, el apóstol Pedro estaba exhortando a aquellos hermanos, y también lo podemos aplicar a nuestras vidas, a que debemos de humillarnos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, debemos de reconocer quién es aquel que gobierna y es soberano. Y reconociendo a ese Dios soberano, humildemente,
reconocer que Él tiene el gobierno y la disposición y el control de todas las cosas, incluso de las que suceden en nuestras vidas, como también de nuestras vidas. De todas esas cosas que Él, además, emplea y actúa a través de ellas. Incluso los padecimientos y los sufrimientos y las pruebas que Él pueda permitir en nuestras vidas están bajo el control soberano de Dios. Él es el que gobierna absolutamente todo lo que acontece en esta creación. Absolutamente todo. Y el creyente, el cristiano, debemos de someternos en humildad bajo esa poderosa mano de Dios, que como veremos más adelante, no hay mayor privilegio que vivir humillado bajo esa poderosa mano. Ahora es cierto que esto pasa en nosotros muchas veces, de que nos cuesta entender que Dios está al control de las cosas y nos cuesta humillarnos ante esa realidad. Y como decía muchas veces incluso, pues puede ser hasta quizás lícito que en ciertos momentos podamos plantearnos todas estas cosas. Tenemos un ejemplo sublime en la palabra que creo que todos conocemos, ¿verdad? El ejemplo de Job, donde este hombre, no lo vamos a contar la historia, pero ustedes saben, seguro que todos los que estamos aquí su historia, al final, después de estar buscando respuestas a sus problemas, después de estar buscando, en encontrar por qué le sucedía, incluso después de haber expresado sus quejas, finalmente él termina humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Y él reconoce la soberanía de Dios en todos los propósitos que se habían dispuesto para su vida. Miren, es precioso, porque esta oración de Job es un reconocimiento real de aquel que ve que Dios es soberano. Él dice al final, en Job 42, del 1 al 6, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquel hombre podía sentir ahora, realmente, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, la misma presencia de Dios en su vida. Entendía que Él estaba con él. Pero miren, el ejemplo sublime de alguien que se humilla al Dios Todopoderoso lo encontramos en la figura, en la persona del Hijo, en Cristo. Cómo Él nos muestra esa humildad ante el Padre. Él es y debe de ser, evidentemente, el mayor ejemplo que podamos tener. Y vemos cómo sus padecimientos, nos enseña la palabra, los padecimientos de Cristo, los sufrimientos que Él pasó, estaban todos bajo el control soberano de Dios Padre, el cual, nos enseña la palabra, propuso y permitió cada una de esas pruebas y de esos padecimientos de Cristo. Isaías 53, en el versículo 10, nos recuerda esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Miren, los propios sufrimientos del amado Hijo de Dios estaban todos bajo el control soberano de Dios Padre. Sin embargo, también vemos cómo el Hijo los sobrellevó
sobrellevó esos padecimientos y esos sufrimientos, todo y cada uno de ellos bajo el sometimiento y el reconocimiento humilde al cumplimiento de la soberana voluntad del Padre. Recuerden cuando el Señor oraba, esa noche en la cual iba a ser entregado. En Lucas 22:42, el Señor Jesucristo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, en un acto de obediencia y humildad, se estaba humillando ante la voluntad soberana y preciosa de Dios Padre para su vida. Así que, hermanos, nosotros tenemos que humillarnos ante esa poderosa mano de Dios, someternos humildemente, reconociendo que Él está al control de todo. ¿Acaso ustedes creen que a Él se le escapa algo de lo que pasa en tu vida? ¿De verdad piensa que hay algo que está sucediendo en ti hoy que Él no sepa? Pero no solamente que no lo sepa, sino que Él no esté al control. Por lo tanto, vemos como lo primero que encontramos es la exhortación, hermanos, a que realmente en nuestros corazones, contritos y humillados, aún en medio de toda prueba, dificultad y dolor, podamos reconocer la soberanía de Dios sobre cada una de nuestras vidas y descansar en que Él tiene ese control. Pero vemos cómo sigue Pedro diciendo a aquellos hermanos en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, en segundo lugar, el apóstol Pedro quiere exhortar a aquellos hermanos y les recuerda que pueden descansar en el cuidado fiel y continuo de Dios. Miren, una manera evidente en la que nosotros manifestamos nuestra falta de humildad es con nuestro orgullo, ¿verdad? Y sobre todo, ese orgullo que muchas veces surge en nuestras vidas cuando somos nosotros los que consideramos que tenemos el control de las cosas. Cuando pensamos, bueno, no pasa nada, esto lo tengo yo controlado. No te preocupes que esto lo puedo solucionar yo. Tranquilo que yo sé salir por mí mismo de esta situación. Ese orgullo, hermano, que surge en nuestra vida. Y de hecho, probablemente sea una de las mayores corrientes que actualmente vemos en este mundo. El hombre ha sido orgulloso siempre. Pero si hay algo que nosotros vemos constantemente, incluso a veces a través, tristemente, de personas llamadas cristianas, es ver cómo se promueve ese aspecto de decir, venga, vamos, tú puedes, hazlo, tú tienes las capacidades, tú tienes la fuerza, tú puedes superarlo por ti mismo. No necesitas de nada más, no necesitas a nadie. Y en nuestro orgullo buscamos dar solución por nosotros mismos a las situaciones que se acontecen en nuestras vidas. Pero miren, cuando la realidad se hace presente en la vida de las personas y chocamos de frente contra ella y vemos que la situación realmente se nos escapa de las manos, cuando vemos que no tenemos posibilidades por nosotros mismos, cuando no hay ni fuerzas ni capacidad, empezamos a ver cómo la frustración, cómo el desánimo, cómo el desaliento y cómo la ansiedad empiezan a invadir nuestra vida.
Si ya de por sí las situaciones y circunstancias nos generaban todo eso, pues ahora el mismo hecho de ver que nosotros no podemos hacer nada, las incrementa. Y uno se pone a ver cómo está este mundo y se da cuenta de que las personas cuando viven estas situaciones, al final vemos cómo se empiezan a aumentar esas situaciones de personas que empiezan a vivir amargadas, tristes, personas que empiezan a vivir en situaciones lamentables porque incluso se buscan otros remedios, otras soluciones a sus problemas. Algunos acaban en el alcohol, otros acaban con drogas, otros con pastillas, otros metidos en cualquier corriente e incluso, tristemente, personas que acaban con graves daños emocionales y en sus propias vidas. El apóstol estaba exhortando y nos exhorta, diciéndonos, miren, humíllense bajo esa poderosa mano de Dios. Humíllense reconociendo solamente la obra y el poder de Dios en sus vidas y desháganse de su ansiedad echándola sobre Él. Quítense su ansiedad y échenla sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé si hemos pensado, hermanos, alguna vez, qué maravilloso es saber que tenemos con nosotros al Dios Todopoderoso, bajo cuya mano poderosa nos podemos humillar para confiar en que Él está al control de todo y que podamos descargar en Él todas nuestras ansiedades, todos nuestros pesares, todas nuestras angustias. Porque, hermanos, Él se está ofreciendo a cuidar de nosotros. Dios se está ofreciendo a cuidar de nosotros. Y yo no sé si somos capaces de entender esto, que podamos entender que contamos ni más ni menos que con el Dios Todopoderoso, para que Él nos cuide. Y hermano, si Dios lo dice, lo hace. Si Dios lo dice, lo hace. Miren, yo no sé si lo leí o lo escuché de alguna predicación, pero sí es verdad que hablando acerca de esa persona, hablaba de uno de estos famosos siervos del Señor, creo que era Spurgeon, que él contaba precisamente este ejemplo. Miren, si nos encontráramos enfermos y se nos diera la posibilidad de escoger a qué médico nos podría cuidar, ¿a qué médico escogeríamos? Pues al mejor médico del mundo, ¿verdad? Si tuviésemos la posibilidad de escoger qué médico puede cuidarnos, ¿a quién escogerían? Pues al mejor médico del mundo, ¿verdad? Hermanos, tenemos al Dios Todopoderoso que se ofrece para que echemos nuestra ansiedad sobre Él y Él pueda hacernos descansar y cuidar. Y miren, hermanos, Él lo hace, como decimos, lo hace porque Él es fiel a su palabra. Y ¿saben una cosa? Estoy convencido de que si pudiéramos hablar con hermanos nuestros que han pasado por adversidades realmente complicadas y duras en sus vidas o quizás las estén pasando, pero hermanos de fe, que han descansado en las manos del Todopoderoso, y quizás tú lo hayas experimentado también en tu vida, te habrás dado cuenta de que ese cuidado es real.
Y sobre todo te habrás dado cuenta de cómo Él te ha hecho descansar en la paz que solamente Dios nos puede dar. De tal manera que incluso, miren, al final, cualquiera que sea el resultado de la prueba que podamos estar viviendo, hay algo que nos hace descansar. Y es saber que nuestras vidas son suyas. De que realmente somos de Él. Como dijera el apóstol Pablo, nuestras vidas ya están escondidas con Cristo en Dios. Y es que, hermanos, el cuidado de Dios se extiende mucho más allá. Va mucho más allá. Porque no es solamente el cuidado que Él pueda tener en su soberana voluntad y según la manera en la que Dios quiera hacerlo, en las pruebas o circunstancias que tú tengas hoy en tu vida, sino que Él lo hace con una mira mayor, de guardarnos y de cuidarnos, hasta que podamos, dice la palabra, estar en la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuidado de Dios mira hacia nuestra vida eterna también. Y esto es importante. Evidentemente el Señor, aquí y ahora podemos descansar en sus manos en toda prueba y necesidad que podamos tener. Y sabemos que Él estará ahí porque están bajo su control. Y como nos dice Romanos 8:28, los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero evidentemente a veces la respuesta que esperamos no es la que tiene Dios preparada. Pero sí sabemos que es la mejor que puede darnos a nuestras vidas. Ahora, ese cuidado del Señor va mucho más allá. Pedro dice en este mismo texto, en el versículo 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Miren, hermanos, Dios va a tener cuidado de nosotros en medio de todas nuestras pruebas, de todas nuestras dificultades. Pero sobre todas las cosas lo va a hacer perfeccionándonos por medio de ellas, preservándonos, dice, hasta el día en el que podamos ser glorificados con Cristo, a quien pertenecemos por toda la eternidad. Usando esas palabras del apóstol Pablo, parafraseándolo un poco y añadiendo, él dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará cuidando de nosotros hasta el día de Jesucristo. Evidentemente no es literalmente como Pablo lo dice, hemos añadido ese cuidando de nosotros, pero es que es la realidad. Él que comenzó esa buena obra, la va a ir perfeccionando, hermanos, en nuestras vidas hasta ese día de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuidando de cada uno de nosotros. Miren, este cuidado es fiel y continuo por parte de Dios. Antes también oraba Daniel acerca de esto. Sabemos que Dios es fiel y el cuidado de Dios es fiel para nuestras vidas. Es un cuidado permanente y lo va a hacer, como decimos, hasta que estemos con Él en gloria. Hermanos, descansemos entonces en esta garantía. Porque saben una cosa, esta garantía no recae en ninguno de nosotros, sino, como nos sigue diciendo este versículo, recae en ese llamado soberano de Dios, que por medio de Cristo Jesús nos ha dado esta nueva vida, y Él será el que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, hasta que podamos estar y contemplar la gloria de Cristo, a la que Él nos ha llamado. Eso será así, hermano. Lo hará Dios y será fiel a ello. La obra está perfecta. La obra está perfecta. La obra en Cristo, esa obra consumada que nos ha dado esta nueva vida y ha hecho que recibamos el perdón de nuestros pecados y podamos reconciliarnos con Dios, nos garantizan que este amor de Dios será manifestado en nuestras vidas cada día, cuidándonos y guardándonos, hasta que podamos estar con Él, siendo partícipes, como también dice Pedro en el primer capítulo, de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para cada uno de nosotros,
en los cielos. Esto es increíble. Si sabemos que Dios va a cumplir con este cuidado, es porque Él, hermano, nos ha llamado para que podamos admirar la gloria de Cristo un día en su santa presencia, para que podamos compartir esta herencia reservada y guardada para cada uno de nosotros. Por eso, y a pesar de las situaciones y circunstancias que vivimos, Él cuida de nosotros. Echemos entonces toda nuestra ansiedad sobre Él. Descansémonos, quitémonos ese peso que ahora Dios quiere llevar. Y disfrutemos, hermanos, aún en medio de toda situación, del cuidado que Dios tiene de nuestras vidas. Pero hay algo más que el apóstol Pedro, con lo que el apóstol Pedro exhorta y que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta. Y él nos exhorta también y nos recuerda que debemos de estar siempre en guardia, siempre alerta y sobre todo siempre en guardia y alerta para saber responder al adversario. Dice el versículo 8 y versículo 9, sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, que podamos descansar en el cuidado de Dios y que nuestra confianza en Dios y en su control soberano sean evidentes en nuestras vidas, no nos exime a nosotros, hermanos, de estar atentos y alertas, de tener la responsabilidad que nos ha sido dada de velar firme y estar preparados, especialmente al acecho del maligno. Y es que miren, hermanos, no hace falta que se los diga yo, nos lo dice la palabra. Tenemos un feroz enemigo. Un feroz enemigo que no va a cesar ni ha cesado nunca de continuo en intentar dañar la vida de los creyentes ni la vida de la Iglesia. Nunca. Él no ha descansado ni descansa en buscar dañar la vida de la Iglesia ni la vida de los creyentes. El Señor, recuerden, le había dicho a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El enemigo siempre ha estado ahí. Y miren, es habitual, no lo vamos a hacer, pero es habitual que la palabra nos exhorte una y otra vez a que los cristianos estemos siempre atentos, alertas, que estemos despiertos, sobrios, con nuestros sentidos agudizados, como hemos estudiado y como les decía yo en Juan, aplicando discernimiento, orando al Señor para que por su Espíritu Santo nos pueda dar luz y siempre pertrechados para esta dura batalla a la cual estamos siendo también sometidos. El Señor Jesucristo alentó también a sus discípulos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre, aún en medio de estas situaciones, y es más, ahora más todavía y en medio de estas situaciones, alerta y dispuestos. Hagamos caso a la palabra y vistámonos con esa armadura que Dios nos da. La armadura que encontramos en Efesios 6 y que nos hablan precisamente de que el cristiano debe de pertrecharse completamente con ella para poder estar preparado y defenderse del enemigo. Por los demás, hermanos míos, dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha, dice la palabra, ni contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, como esta es nuestra lucha, tomemos, dice, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Firmes. Ciñámonos con los lomos, nuestros lomos con la verdad, vistámonos con la coraza de justicia, calcémonos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todas las cosas, tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia. El llamado es claro: en todo momento, en todo tiempo, constantemente, debemos de estar atentos y alertas, preparados, con discernimiento. Y miren, hermanos, es que es precisamente en estas situaciones, o mucho más quizás acentuado en estas situaciones, donde el enemigo puede aprovechar nuestras flaquezas y debilidades. Y él lo sabe. Ustedes han visto muchas veces esos documentales, cuando vemos esa jauría de leones que van a cazar, ¿en quién se fija? En el más débil. En aquel que realmente ve más débil. Es un ejemplo, pero tenemos que considerar que muchas veces el enemigo va a aprovechar las situaciones que puedan llevarnos a mayor debilidad. Por eso es importante estar alerta. ¿Y saben qué es lo principal que va a intentar afectarnos el enemigo? Pues precisamente aquello en lo cual hoy estamos incidiendo. Va a luchar para que nos afecte nuestra confianza en Dios. Va a buscar que no confiemos en Dios. Él va a buscar que dudemos de ese soberano control que Dios tiene. Él va a buscar que dudemos del cuidado que el Señor nos va a dar. Que dudemos de ese amor y esa bondad. ¿Cuántas veces no decimos, bueno, ¿qué está haciendo Dios por mí? ¿Es que acaso no ve cómo sufro? Él va a hacernos dudar incluso de que Él nos va a guardar para nuestra salvación eterna y poder estar con Él eternamente y para siempre. ¿Cuántas veces no sucede que incluso decimos, bueno, realmente soy salvo? ¿Verdaderamente Cristo murió por mí? Hermanos, la batalla es dura. Y en medio de estas situaciones y circunstancias de prueba, la persecución, hermanos, sin lugar a dudas, el enemigo aprovechará si no estamos alertas, si no estamos preparados, si no estamos atentos. Por eso sigue diciendo Pedro, pero resistidle, firmes en la fe. Firmes en la fe. Miren, hermanos, nuestra resistencia al enemigo la vamos a ofrecer manteniendo nuestra firmeza y fidelidad en la confianza plena y absoluta de Dios. En nuestra confianza plena y absoluta de nuestro Dios. Firmes en la fe a través de guardar la palabra. Firmes en la fe a través de vivir vidas santas, que son transformadas y son guiadas por su Espíritu. Ese Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, para que podamos obedecer la palabra. Firmes en la fe, viviendo vidas de oración, donde realmente podamos reflejar nuestra total y absoluta dependencia y necesidad de Dios. Firmes en nuestra fe, confiando y esperando en la providencia y en la provisión de Dios cada día para nuestras vidas. Firmes en nuestra fe, proclamando fielmente y con valor y decisión la verdad del Evangelio, toda la verdad del Evangelio,
firmes en la fe, viviendo en el cuerpo en el cual hemos sido puestos, este cuerpo de Cristo, con vida de amor fraternal y sacrificial los unos por los otros, sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, resistamos al enemigo firme en la fe, firme en la confianza plena, total y absoluta a nuestro Dios. Vamos concluyendo, dice Pedro, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No creo que haya un solo creyente que no pueda decir que ha pasado, que está pasando o que pasará por pruebas, por adversidades, por dificultades. Todos los verdaderos creyentes, absolutamente todos, pasamos por padecimientos. Y saben una cosa, esto debe de servirnos por un lado de consuelo, pero también debe de servir para consolar y para alentar y para que podamos de esa manera también mantenernos firmes resistiendo al enemigo. Ambos propósitos deben de darse en la vida del creyente, recibir el consuelo por medio de las pruebas de nuestros hermanos y consolar también con nuestras pruebas, porque es la manera en la cual opera este cuerpo en el cual Cristo nos ha puesto. Uno de los pasajes que más me encantan, hermanos, es el de Pablo, cuando se dirige a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Y dice así, y creo que son palabras preciosas para nuestras vidas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, el Señor nos ha bendecido con un cuerpo en el cual podemos descansar los unos con los otros, en el cual podemos alentarnos, en el cual podemos consolarnos, en el cual podemos sentir el amor que Cristo, no nos olvidemos, el amor que Cristo mostró por nosotros y puso en nosotros, para que sea el amor con el cual nos cuidemos los unos a los otros. Nadie, ningún hermano es exento de poder vivir las aflicciones, las pruebas, las dificultades. Si estamos en ese cuerpo, no podemos ser personas que vivamos ajenas a ella, que vivamos ajenos a los problemas que sufren o padecen nuestros hermanos. Hermanos, aquí es en el cuerpo de Cristo donde encontramos una vez más la obra de cuidado que también el Señor ejerce en nuestra vida, por medio de aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. Aquí vemos esa manifestación clara del delicado y amoroso cuidado que Dios tiene, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación en nuestras vidas. Concluimos, y dice Pedro en este último versículo que ya lo leíamos antes: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Una de las maravillosas promesas del Señor es que este tiempo será momentáneo. Y sobre todo, hermanos, cuando podemos contemplarlo a la luz de la gloria de Cristo. Ciertamente, este tiempo, aunque no lo crean, es momentáneo. Porque el Señor nos quiere mostrar y quiere llamarnos a que admiremos la gloria eterna en Cristo. Y es ahí donde tenemos que fijarnos cada día, hermanos. En medio de todas las situaciones que estamos viviendo, recordemos y miremos la gloria en Cristo. Qué consuelo es saber, hermanos, que estos padecimientos que vivimos hoy es solamente un breve periodo de tiempo, cuando quedamos admirados y asombrados por la eternidad preciosa, admirando la gloria de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y recuerda, se manifestará porque Dios te ha llamado, porque Él es el que te ha escogido para llevarte allí y admirar la gloria eterna de Cristo. Queridos hermanos, los tiempos que vivimos evidentemente son convulsos, son tiempos claramente llenos de situaciones que nos son adversas en muchas áreas de nuestra vida y que nos afectan, probablemente incluso a nuestra fe. Pero, como hemos escuchado esta mañana, sigamos confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, sométete humildemente a Él como tu Dios soberano. Recuerda que nada le está pasando desapercibido, que todo está bajo su control y sobre todo recuerda que especialmente Él tiene un deseo: cuidar de ti. Echa tu ansiedad sobre Él y sobre todo vive con esa mirada hacia la gloriosa salvación que hemos recibido en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Ahora, mientras esperamos a que llegue ese día, recuerda, estate alerta, estate atento. Ora al Señor cada día, estudia la palabra cada día, busca de Dios cada día, apártate de todo pecado, vive en santidad tu vida para que resistas al enemigo y predica el Evangelio. Habla la verdad del Evangelio para que el Señor en su gracia siga obrando, trayendo salvación por medio de esa obra perfecta, la obra de Cristo Jesús, su Hijo amado, el Señor y Salvador. Si tú nos visitas hoy, probablemente tú también estés viviendo dificultades en tu vida. Probablemente también tú estés afectado por las posibles dudas, miedos y temores que toda la situación que nos rodea te pueda estar trayendo. Pero hay un conflicto mayor en tu vida, tu pecado. Y solamente Cristo te puede liberar de él. Recuerda lo que decía el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él se ofrece para que tú puedas echar todo tu pecado sobre Él, porque Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre el perdón de esos pecados. Pide al Señor que te dé fe, arrepiéntete y descansa en Cristo, porque Él cuidará de ti y lo hará hasta que puedas ver tú también la preciosa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir confiando en Él en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de la persecución incluso hacia la fe. Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos la realidad de quien tú eres y de lo que tú haces, Señor,
en la vida de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, incluso mucho mejor que nosotros mismos, cuáles son las circunstancias que estamos enfrentando cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a humillarnos bajo tu poderosa mano, reconociendo que tú eres el Dios soberano y que tienes el control de todas las cosas, que nada pasa ni sucede fuera, Señor, de lo que tú, Señor, así permites y obras. Ayúdanos, Dios mío, a poder echar en ti toda nuestra ansiedad, porque tú vas a tener cuidado de nosotros. No solamente nos guardarás y nos fortalecerás en esta vida, sino que lo harás, Señor, con un cuidado especial para mantenernos hasta el último de nuestros pasos, hasta el último de nuestro respirar, Dios mío. Y entonces podamos estar contigo para siempre, contemplando la preciosa gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, queremos rogarte que nos ayudes, Dios mío, para que tú puedas, Señor, fortalecernos en medio de nuestra debilidad, que podamos, como iglesia, como cuerpo, velar los unos por los otros, orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, Señor. Y que vivamos, Padre, siempre atentos, despiertos, alerta, Señor, para que el enemigo no pueda tomar lugar en nuestra vida y que podamos resistirle firmes en la fe. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios fiel, incluso, Señor, en esa fidelidad de tus preciosas promesas. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Bendice la vida de todos los que estamos aquí, Padre. Bendice la vida de todos tus hijos en toda la faz de la tierra. Oh Dios mío, todos, Señor, que todos descansemos en ti. Ven pronto, Padre, pero hasta ese día guárdanos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.